No puedo decir que nuestro matrimonio fuera malo. Al contrario, teníamos todo lo que comúnmente se considera signos de una relación feliz. Viajábamos, tomábamos el coche, íbamos sin rumbo fijo, escuchábamos listas de reproducción antiguas, cantábamos juntos, cocinábamos los dos, cortando torpemente las verduras, quemando las tostadas, riéndonos de nuestros fracasos culinarios. Podíamos pasar horas en silencio, simplemente sentados uno al lado del otro, y ese silencio nunca era incómodo. Pero luego dejé de notar esos momentos. Teo seguía colocándose frente a mí en la cocina. Seguía sirviéndome café por la mañana. Seguía preguntándome cómo había sido mi día. Pero yo ya no sentía nada especial. Mis respuestas eran automáticas. Los besos, una rutina, las caricias, insignificantes. Sabía de memoria sus chistes, sus hábitos, incluso el ritmo de sus pasos al volver a casa. La previsibilidad, que antes me daba una sensación de estabilidad, de repente se volvió insoportable. Una vez, regresando del trabajo, me quedé en el ascensor mirando mi propio reflejo. Sentí que hacía mucho tiempo que había dejado de ser la persona que abrazaba a Teo en el aeropuerto, que reía con sus historias tontas, que se dormía a su lado sintiendo una paz genuina, ya no estaba enamorada. Y lo peor no fue darme cuenta de ello. Lo peor fue que no hice nada al respecto. El teléfono sonó justo cuando estaba poniendo los platos para la cena. Lía, hola. La voz de Lucas, mi hermano, siempre sonaba un poco distante, como si en su mente ya estuviera tres conversaciones por delante. Tengo un favor que pedirte. Te escucho. Adam necesita un lugar donde quedarse por unos días. Tiene entrevistas en la ciudad, los hoteles son caros, ya sabes. Pasé los dedos por el borde de la mesa, fijándome en las franjas de luz que proyectaba la lámpara. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Es un adulto, Lía, y te prometo que no te causará molestias. Adam, lo recordé de adolescente. Un chico alto y delgado que siempre llevaba un cuaderno y un lápiz con él. Podía pasarse horas dibujando ciudades que nunca había visto, llenando páginas con edificios fantásticos, puentes, plazas. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Está bien, que venga. Esa noche, cuando Teo llegó del trabajo, le dije, Adam se quedará con nosotros unos días. ¿Es tu sobrino? Desvió la mirada de su teléfono por un instante. Sí. Bien. Sabía que Teo no se opondría. Rara vez lo hacía, a menos que afectara directamente su comodidad. Adam llegó al día siguiente, salió del taxi con una pequeña mochila a la espalda y una única maleta. Se detuvo un instante frente a la entrada, observando la casa como si la evaluara como un objeto arquitectónico. Luego me vio, sonrió y levantó la mano en señal de saludo. Estaba preparada para un intercambio de frases torpes y formales, pero en lugar de eso, él avanzó y me abrazó brevemente. Hola, tía Lía. Solo Lía. Lo corregí con una sonrisa. En el apartamento, llevó sus cosas directamente a la habitación de invitados. En el armario quedó tanto espacio vacío que daba la impresión de que no se estaba instalando, sino que solo había pasado por nuestras vidas por 1 o 2 días. Pareces un turista, bromeé, observando cómo extendía su sudadera sobre la cama. Tal vez lo sea. No le di importancia a esas palabras en ese momento, pero después volvería a ellas muchas veces. No puedo decir que empezáramos a hablar mucho de inmediato. Los primeros días, Adam se comportaba de manera educada pero reservada. No intentaba imponerse, no hacía preguntas innecesarias, no alteraba las rutinas que Theo y yo habíamos establecido a lo largo de los años. Había algo ligero en él, algo que lo hacía parecer realmente temporal, como si no se estuviera apegando a este lugar. Pero una noche, durante la cena, le pregunté, ¿y qué te parece la ciudad? Es interesante, respondió, dejando su vaso de agua sobre la mesa. Pero está un poco cansada. ¿Cansada? Sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Mira, cada ciudad tiene su propio ritmo. Algunas son jóvenes, hambrientas de vida. Cambian, crecen, se adaptan. ¿Y otras? Se encogió de hombros. Otras viven de sus recuerdos. Adam podía hablar durante horas, sobre arquitectura, sobre antiguas fábricas convertidas en espacios artísticos, sobre puentes que no solo conectaban orillas, sino que creaban la identidad de un lugar.
Me gustan las ciudades que no temen cambiar, dijo una vez. Lo escuchaba y sin darme cuenta me descubrí preguntándome, ¿cuándo fue la última vez que algo me apasionó tanto? Con el tiempo empecé a notar que esperaba esas conversaciones, que las noches se volvían un poco menos predecibles, que en nuestra casa ahora sonaban más voces, más palabras, y no solo las frases cortas y mecánicas que Teo y yo nos habíamos acostumbrado a intercambiar en los últimos años. Y una noche, cuando le hablaba a Adam sobre mi trabajo, no porque realmente me interesara, sino solo para mantener la charla, me miró con atención y preguntó, ¿te gusta lo que haces? Abrí la boca para responder con algo automático, algo aprendido, pero en lugar de eso, simplemente guardé silencio. No sabía qué decir. Ese día no tenía planes de ir a ninguna parte. Al llegar del trabajo, dejé mi bolso en el sillón. Me quité los zapatos y fui a la cocina a prepararme un café. Adam estaba sentado en la mesa, hojeando su cuaderno. ¿Quieres ver un lugar que me fascina? Preguntó sin levantar la vista. Dejé la taza a un lado. ¿Ahora? ¿Por qué no? Dudé por 3 segundos, pero luego suspiré. ¿Está bien? Salimos de la ciudad y solo en el camino me di cuenta de que ni siquiera había preguntado a dónde íbamos. ¿Qué es este lugar? Una vieja fábrica. Hace años fabricaban piezas para trenes, pero la cerraron. Ahora está abandonada. ¿Y qué tiene de interesante? Él solo sonrió. Ya lo verás. El lugar era realmente extraño, un espacio enorme, desolado y cubierto de maleza. Alguna vez fue una nave industrial, pero ahora el sol se filtraba por las ventanas rotas, proyectando sombras caprichosas sobre el concreto agrietado. Las paredes estaban cubiertas de grafitis. Las vigas metálicas colgaban como el esqueleto de un organismo que alguna vez estuvo vivo. Di un paso adelante y pasé la mano por la superficie fría y rugosa de una pared. Aquí se siente el pasado, murmuré, más para mí que para él. Adam se acercó un poco más. ¿Y nunca te ha dado ganas de escapar hacia el futuro? Lo miré, pero no encontré qué responderle. Caminamos entre las ruinas hasta que el sol comenzó a inclinarse hacia el horizonte. Y luego, cuando nos sentamos en el coche, de pronto lo sentí. Ese día había sido diferente a todos los anteriores. Y no era por la fábrica, ni por el viaje, ni por el lugar que tanto fascinaba a Adam. Era por mí. Cuando salimos de la fábrica, el cielo comenzó a oscurecerse rápidamente. Nubes pesadas se acumulaban en el horizonte, anunciando lluvia. Y no tardó en llegar. Al principio, con gotas finas sobre el parabrisas, luego con una verdadera tormenta. Adam se concentró en la carretera, reduciendo la velocidad. Yo me quedé en silencio, mirando cómo el agua lavaba el polvo de los cristales. Sentía frío, pero no dije nada. Adam, como si lo hubiera percibido, se quitó su sudadera con una sola mano y me la extendió sin apartar los ojos del camino. Tómala. Estoy bien. Solo póntela. Su voz era tranquila, pero dejaba claro que no aceptaría un no por respuesta. La tomé y me la puse. Aún guardaba el calor de su cuerpo, el olor de la tela recién lavada mezclado con algo más sutil, su propio aroma. El coche avanzaba lentamente. Los limpiaparabrisas empujaban el agua en ráfagas rítmicas. En la radio sonaba una melodía instrumental suave. Cuando extendió la mano para cambiar la estación, sus dedos rozaron los míos. Podría haber sido un accidente, un contacto casual. Pero no apartó la mano. Yo tampoco. No sé cuánto duró ese instante. Un segundo o varios latidos largos de mi corazón. Y luego, sin decir nada, él retiró la mano y volvió a concentrarse en la carretera. Pero yo sabía que algo había ocurrido, y por más que intentara decirme lo contrario esa noche, ya no era algo que pudiera ignorar. Esa noche, la casa estaba especialmente silenciosa. Tío se había quedado hasta tarde en el trabajo, así que Adam y yo nos quedamos solos. Yo estaba sentada en el sofá de la sala, leyendo noticias en mi teléfono, pero las palabras se desdibujaban frente a mis ojos. Adam entró en la habitación con 2 tazas de té. Pensé que no te importaría, dijo ofreciéndome una. Gracias. Dejé el teléfono a un lado, sintiendo alivio de tener algo en qué ocuparme. Se sentó en el borde del sillón frente a mí, apoyando los codos en las rodillas. Se notaba que quería decir algo, pero no encontraba las palabras. ¿Qué pasa?
Pregunté, rompiendo el silencio. Sonrió, un poco nervioso. ¿Alguna vez has sentido que vives una vida que no es la tuya? Su pregunta me tomó por sorpresa. Quise negarlo, restarle importancia, pero en cambio me quedé pensando. Tal vez, respondí al final. ¿Por qué lo preguntas? Solo curiosidad. Me miraba con una intensidad extraña, como si no estuviera buscando respuestas en mis palabras, sino en mis ojos. Creo que muchas personas se sienten así, añadí, sintiendo que debía decir algo más. Especialmente con el tiempo. Nos aferramos a lo que es cómodo, a lo que conocemos. ¿Pero eso los hace felices? La pregunta se quedó atorada en mi garganta. Evité responder. Bebí un sorbo de té, aunque aún estaba demasiado caliente. ¿Sabes qué es interesante?, dijo él, recostándose contra el respaldo. Los lugares que cambian sobreviven. Los que se aferran al pasado se desmoronan. Lo miré y sentí que algo en el aire entre nosotros se tensaba. No era incomodidad, era otra cosa. Se levantó con la taza en la mano y dio un paso hacia mí. Se detuvo justo a 1 metro, con la mirada seria, atenta. Lía, susurró. ¿Qué? Respondí en voz baja, sin saber por qué susurraba también. Dime que me detenga. Podría haberlo dicho. Debería haberlo dicho. Pero no lo hice. Se inclinó más cerca, y todo ocurrió de manera tan natural que parecía inevitable. Sus labios tocaron los míos con suavidad. No fue brusco ni repentino. Fue como la respuesta a una pregunta que nunca nos habíamos atrevido a hacer. Por un momento me permitió olvidar todo. Las obligaciones, la certeza de que estaba mal. Pero entonces la realidad me alcanzó. Me aparté. Adam, esto... No deberíamos. Él dio un paso atrás, sin intentar retenerme. Lo siento, dijo en voz baja. No sabía si su disculpa era sincera o si simplemente quería darme espacio. Pero esa noche me quedé mucho tiempo en la sala, escuchando el silencio llenar la habitación, tratando de entender qué había pasado y qué significaba para los dos. La siguiente cena juntos transcurrió con la misma rutina de siempre. La luz tenue, el aroma suave de las especias en el aire, el sonido metálico de los cubiertos contra los platos. Teo estaba sentado frente a mí, como siempre, pulcro, concentrado, con un leve rastro de cansancio tras un largo día de trabajo. Yo removía la comida en mi plato sin ganas de comer. Pero en mi mente solo estaba Adam. Cada pensamiento sobre él era incontrolable, como si alguien hubiera soltado un hilo y ahora no pudiera detenerlo. Recordaba el calor de su mano, la manera en que me miraba. No por accidente, no de manera superficial, sino como si viera algo más allá de mí. Has cambiado, dijo de repente Teo. Me quedé inmóvil, sin levantar la vista. ¿Te lo imaginas? Respondí, intentando que mi voz sonara ligera. No, no me lo imagino. Levanté la mirada. Me observaba con atención, entrecerrando los ojos como solía hacer cuando analizaba algo importante. ¿Qué quieres decir? Que estás diferente. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Distante. Quise decirle que no era cierto, que estaba cansado, que estaba exagerando, pero no podía negar lo obvio. Últimamente, en verdad había cambiado. Me había vuelto más callada. Mis pensamientos divagaban más de la cuenta. Me detenía en pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos, y Teo lo había notado. No sé de qué hablas, dije al final fingiendo concentrarme en la comida. Él me sostuvo la mirada un momento más, luego asintió. Está bien, pero su tono me dejó claro que no dejaría el tema. Podía verlo en su mente, tratando de juntar las piezas del rompecabezas. Y eso me asustó. Teo se fue de viaje de negocios temprano en la mañana. Su maleta ya estaba lista desde la noche anterior, y su alarma sonó a las 6. Escuché cómo se levantaba, iba al baño, bebía agua del vaso que siempre dejaba junto a la cama. Sus movimientos eran los mismos de siempre, tan familiares como una rutina bien ensayada. Pero esta vez, yo no me levanté con él. Me quedé acostada, fingiendo que dormía. Se inclinó y rozó mi mejilla con sus labios. Nos vemos el viernes, susurró. No abrí los ojos, no respondí.
Solo escuché el sonido de la puerta cerrándose y, después, el silencio total en la casa. Decidí llenar el día con cosas que hacer. Primero, limpié. Fregué la estufa que llevaba días necesitando atención. Luego revisé el armario, separé la ropa de invierno y de verano. Después, decidí organizar los papeles en la cómoda. Seguro que había algo innecesario acumulado. Estaba sentada en el suelo del salón, sacando cartas antiguas, recibos y notas olvidadas de una caja cuando la puerta de la habitación de invitados se abrió. ¿Qué haces? Di un respingo. Adam estaba en el umbral. Aún tenía la mano en la perilla de la puerta, su cabello despeinado, vistiendo solo una camiseta y pantalones deportivos. Evidentemente, acababa de despertarse. Me sentí un poco incómoda. Solo ordeno cosas, respondí, apilando los papeles en una pila ordenada. ¿A las 8 de la mañana? Miré el reloj. Me desperté temprano. Me encogí de hombros. Adam se acercó sin prisa. Se sentó frente a mí en el suelo, como si fuera lo más natural del mundo. Algo interesante, tomé un sobre viejo entre mis manos. Solo pedazos del pasado. ¿El pasado es importante para ti? Le sostuve la mirada. Lo era. Pasó los dedos por el suelo de madera, pensativo. ¿Y ahora? Solté un suspiro. Ahora no lo sé. El silencio cayó entre nosotros, pero era un silencio distinto. Al principio, solo una pausa normal en la conversación. Luego, algo más. Sus dedos rozaron mi muñeca. Apenas un toque. Podría haberme apartado, pero no lo hice. Lía... Su voz era baja, casi temerosa de romper el momento. Lo miré y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. Sabía que esto estaba mal, pero cuando se inclinó y sus labios encontraron los míos, esta vez no me aparté. No pensé en nada. Solo dejé que sucediera. Y por primera vez en mucho tiempo, no me arrepentí. La mañana siguiente fue como cualquier otra. El sol se filtraba por las cortinas semiabiertas, dibujando manchas cálidas en las paredes. La tetera en la cocina hervía suavemente, llenando el apartamento con su sonido familiar. Adam estaba sentado en la mesa, sosteniendo una taza de té entre las manos. Miraba por la ventana, pero sabía que no estaba observando nada en particular. Simplemente guardaba silencio. Entré a la cocina, evitando mirarlo directamente. Abrí un armario, saqué mi taza y la coloqué en la mesa. Mis movimientos eran mecánicos, automáticos. Sabía que debía decir algo, pero todas las palabras parecían innecesarias. Esto no volverá a pasar, dije al final. Adam giró lentamente la cabeza y me miró. De acuerdo, solo una palabra. Esperaba otra cosa. Tal vez preguntas, tal vez intentos de convencerme, tal vez una discusión. Pero no insistió. No pidió explicaciones. Su rostro estaba tranquilo, demasiado sereno, como si detrás de esa calma se escondiera algo más. Tragué saliva, sintiendo la garganta seca. Está mal, añadí, como si necesitara explicármelo a mí misma más que a él. Por supuesto. Su voz era tan neutral que me desconcertó aún más. Pensé que sería más difícil. Pensé que él intentaría entender, que trataría de hacerme dudar. Pero solo se quedó ahí, bebiendo su té, sin decir nada más. Y eso fue lo peor de todo. Esa tarde, cuando pasé por el pasillo, vi la puerta de su habitación entreabierta. Adam estaba guardando sus cosas en la maleta. Sus movimientos eran pausados, meticulosos. No tenía prisa, pero tampoco parecía dudar. Me detuve en la entrada. ¿Te vas? Sí. Tuve que tragar saliva antes de poder preguntar. Dijiste que te quedarías una semana más. Él levantó la mirada y me observó por un instante. ¿Y qué cambiaría en una semana? No supe qué responder. Me quedé en el umbral, sintiendo que estaba parada en una frontera invisible. Frente a dos caminos, uno en el que daba un paso adelante y otro en el que solo me quedaba en silencio. Sabía cuál debía tomar, pero no pude decir nada. Adam terminó de cerrar su maleta, lanzó una última mirada en mi dirección. Esperó. Esperó a ver si yo diría algo que lo hiciera quedarse. Pero no lo hice. Y esta vez no me dejó tiempo para arrepentirme. Simplemente se fue. Theo regresó tarde. Yo ya estaba en casa, sentada en la cocina, revolviendo con la cuchara el té que hacía rato se había enfriado.
No sabía qué le diría cuando entrara, ni siquiera sabía si diría algo. Escuché el sonido de la puerta al abrirse, el tintineo familiar de sus llaves al caer en el cuenco junto a la entrada. Sus pasos, seguros y sin prisa, acercándose. Se detuvo en el umbral de la cocina y me miró. Lo sé, dijo. Lo dijo en voz baja, sin dramatismo, como si ya hubiera repetido esas palabras muchas veces en su mente antes de pronunciarlas en voz alta. Apreté los dedos alrededor de la taza. ¿Qué es lo que sabes? Teo avanzó, apartó una silla y se sentó frente a mí. Su expresión era tranquila, pero sus ojos no. Que lo miras de una manera diferente a la que me miras a mí. El aire se quedó atrapado en mi garganta. Quería negar, decirle que estaba imaginando cosas, pero no lo hice. ¿Por qué no dices nada? Preguntó. Porque no sé qué decir. Inclinó ligeramente la cabeza, como si intentara descifrar lo que pasaba por mi mente. ¿Desde hace cuánto? Me encogí de hombros. Esto no debía pasar. Pero pasó. Su voz no tenía ira, ni reproche, y eso lo hacía peor. Tragué saliva. ¿Quieres que diga que fue un error? Teo me observó por un largo momento. Luego se recostó contra el respaldo de la silla. ¿Tú lo crees? Bajé la vista a la taza en mis manos. No lo sé. Teo se pasó una mano por el rostro como si intentara organizar sus pensamientos. Quizás es mi culpa. Levanté la cabeza de golpe. No digas eso. Lo digo en serio. No apartó la mirada. Hace tiempo que noto que algo entre nosotros cambió, pero no quise admitirlo. ¿Y qué habrías hecho si lo hubieras admitido? Soltó un suspiro. Probablemente, nada. Nos quedamos en silencio. Me di cuenta de que, en todos nuestros años de matrimonio, esta era la conversación más larga y honesta que habíamos tenido. Y eso la hacía aún más dolorosa. ¿Aún me amas? Pregunté, con una voz que me pareció extraña y ajena. Teo no respondió de inmediato. Luego esbozó una sonrisa leve, sin alegría. Creo que estoy más acostumbrado a ti de lo que te amo, lo dijo con calma. Y eso fue lo peor. Si aún me amara, habría peleado. Habría exigido explicaciones, gritado, discutido, pero solo lo aceptaba. ¿Y tú? Preguntó. Quería decirle que sentía lo mismo, que nuestra relación se había convertido en una rutina, en una seguridad que nos había hecho olvidar lo que era el amor. Pero no dije nada. No quiero detalles, dijo después de un momento. No tienen sentido ahora. Asentí. Se levantó de la silla y la apartó suavemente. Creo que no deberíamos seguir. No era una pregunta, solo una conclusión inevitable. ¿Te irás? Pregunté, aunque la respuesta era obvia. Sí. ¿A dónde? No importa. Me miró por última vez. Largo, como si quisiera grabar mi imagen en su memoria. Luego se fue a nuestra habitación a hacer su maleta, y yo me quedé sentada en la cocina con una taza de té frío en las manos, sintiendo cómo la vida que conocía se desmoronaba lentamente. Después de que Teo cerró la puerta detrás de él, me quedé sentada en la cocina, mirando fijamente la taza de té frío. No lo seguí. No intenté detenerlo. No dije ni una sola palabra de más. Parte de mí entendía que este era el único desenlace posible, que todo nos había llevado hasta aquí, quizás mucho antes de que Adam llegara. Nuestra relación se había agotado, como una casa vieja en la que ya no quedan luces encendidas, como una ciudad que dejó de evolucionar. Pero otra parte no sabía cómo aceptar el silencio que quedó. A la mañana siguiente desperté temprano. Abrí los ojos con la plena conciencia de que Teo ya no estaba, que no entraría a la cocina, que no se serviría café, que no se ataría los cordones de sus zapatillas antes de salir. Intenté continuar con la rutina. Fui al baño, me lavé la cara, hice café, abrí la computadora, pero nada se sentía real. El apartamento ya no era un hogar, era solo un lugar donde vivía. Los días pasaban lentos, borrosos, como si los viera a través de un vidrio empañado. No busqué a mis amigos. No le conté nada a Lucas. Cuando preguntó por Adam, solo respondí, se fue. Lucas no insistió. Seguí yendo al trabajo, pero incluso allí me sentía ajena.
La gente reía, hablaba de proyectos, hacía planes para el fin de semana, y yo solo asentía, fingiendo escuchar. No le escribí a Adam, no lo llamé, pero cada noche, acostada en la cama, pensaba en él. Recordaba cómo hablaba de ciudades que o evolucionan o mueren. Recordaba cómo su mano rozó mi muñeca, sin pedir permiso, pero sin forzarme. Recordaba su silencio cuando le dije que no volvería a pasar. Lo imaginaba lejos, en una ciudad nueva, caminando por calles desconocidas con su mochila al hombro. Y no sabía si él pensaba en mí tanto como yo en él. Pero algo dentro de mí me decía que no, porque él siempre avanzaba, y yo me había quedado estancada. Una tarde, después del trabajo, entré en una cafetería y me senté junto a la ventana, simplemente observando a la gente pasar. Todos iban de un lado a otro con prisa, cada uno con sus propias historias, con sus momentos de felicidad y pérdida. Y fue entonces cuando lo entendí. Ya no había nada que me retuviera. Podía hacer lo que quisiera. Podía quedarme aquí y seguir viviendo como antes. O podía vender este apartamento. Podía irme a otra ciudad. Buscar un lugar que estuviera cambiando. Después de todo, ya no tenía que aferrarme a lo conocido. Y por primera vez en mucho tiempo, me hice una pregunta real. ¿Qué es lo que realmente quiero? No tenía la respuesta, pero supe que, tarde o temprano, la encontraría. Pasaron semanas antes de que realmente entendiera lo que significaba estar sola. No solo en el sentido físico, sin Theo, sin Adam, sin alguien que llenara el espacio a mi alrededor, sino de verdad sola, con días enteros que ahora solo me pertenecían. Al principio, me asustó. Intenté llenar el vacío con lo de siempre: trabajo, libros, paseos por la ciudad al atardecer. Pero nada funcionaba. Cada mañana empezaba igual, cada noche terminaba igual, y entonces comencé a notar cosas que antes ignoraba, como el hábito de hacer 2 tazas de café por la mañana, aunque ahora solo bebía yo, como el sonido de las llaves de los vecinos entrando en sus casas, que me hacía girar la cabeza, aún sabiendo que ya nadie entraría en la mía, como el espacio vacío en el armario donde solía estar la ropa de Theo, como la ausencia de una voz hablándome en las mañanas o antes de dormir. Un día, abrí el armario y empecé a sacar cosas, al principio sin pensarlo, luego con una intención clara. Me deshice de lo viejo, de lo que ya no significaba nada, de lo que ya no era yo. Y empecé a mirar el apartamento de otra manera. Ya no era nuestro, era solo un lugar. Encendí mi computadora y abrí páginas de bienes raíces. Aún no sabía a dónde quería ir, pero sabía que quería irme. Días después me reuní con una agente inmobiliaria. ¿Estás segura?, preguntó, revisando los documentos. Le sonreí. Sí, ya no era la persona que se aferraba al pasado. Ahora era alguien que estaba lista para cambiar. Y esta vez, el futuro ya no me parecía aterrador. Solo estaba dando el primer paso para ir a su encuentro.